Vaya, canijo. Volvamos a hablar otra vez del capitán Antonio Mendoza. Capitán que allá por cerca de Chascomún había quedado bastante mal herido y que lo tuvieron que llevar a Buenos Aires para que sane sus heridas, porque los indios saben pelear muy bien y saben dónde tienen que herir y saben dónde tienen que matar y dónde rematan. Pero él tuvo la suerte de que no lo mataron. Yo como un valiente y estaba dispuesto a morir por su parte, por las creencias, por el honor, por todo eso. Pero ¿qué pasó? No quedó bien de sus heridas, ya que uno de los chuzazos que le atravesó la pierna lo dejó un poco rengo, porque había lastimado algunos músculos, algunos nervios, y eso entonces le impedía. Entonces le propusieron que se retire, porque iba a tener un grado igual de capitán, o podía trabajar en una oficina tranquilo en Buenos Aires. Pero él dijo que no, que él quería ir otra vez a la frontera, porque sabía lo... Él quería a la frontera otra vez porque quedó una cosa pendiente. Era el único que había sobrevivido y había visto buena gente morir en combate. Y notó que el morir en combate es algo honorífico, algo valiente, loable. Pero ¿quién iba a recordar a esos muertos? Porque, por ejemplo, el cabo, que le tuvo mucha paciencia, y el sargento le enseñaron bastante. Él aprendió a escuchar, aprendió a ver y a castigar lo necesario, porque era gente sufrida los que estaban ahí, no era que eran soldados profesionales. La mayoría eran todos obligados por el gobierno a ir, iban de mala gana, tenían que dejar a su familia, a sus casas y todas las cosas que estaban haciendo por sacrificio, porque Argentina no tenía un ejército profesional todavía, y además tenía una guerra en el Paraguay que causó bastantes bajas y bastantes pérdidas. ¿Y cómo alimentaban a ese ejército? Con gauchos, con gente sufrida. Entonces Antonio Mendoza fue enviado a un fortín en Tapalqué, donde ahí había muchos malones, y ya tenía experiencia en cuanto a las peleas y cómo rechazarlos, porque mientras estuvo en Buenos Aires se entrevistó con varios veteranos de la época de Raucho, donde le enseñaron táctica, cómo son los indios, cómo viven, sus costumbres. Los que tuvieron mucha experiencia la pudieron contar con vida. Entre ellos se encontró mucha gente que habían perdido su brazo, sus piernas, pero pudieron contarlas. Y estaban con sus medallas y eran gloriosos. Pero eran todos así, suboficiales y oficiales. Cuando él llegó a Tapalqué, fue recibido como un militar. Todos se presentaron, se enfilaron y notó lo de siempre. Cuando todos se cuadraron, los milicos estaban sin afitarse. No tenían uniforme, algunos que otros tenían una chaquetilla, una camisa. No tenían ni pantalones, tenían chiripá, bombacha. Y el que no andaba en pata tenía su bota de potro, cuero de potro. Y así se vivía. Entonces él, cuando todos se cuadraron, le dijeron que pase revista a ver cómo estaba la tropa. Él fue y empezó en la primera fila. Más o menos había unos 30 milicos. Era un fortín con muchos soldados y tenía el armamento necesario por lo que vio, porque nadie tenía un rifle casi. Todos tenían tacuara, tenían sable o quefacón. No hablemos de revólver y de rifle. Entonces, también pasó revista, se acercó y le preguntó ¿cómo se llama? Y vino el primero y le dijo Anselmo Tapia, dice señor capitán. Lo vio un poco desaliñado. Le dijo ¿cuántos años tiene acá ese soldado?
Dice, mi capitán, ya tengo 4 años, dice. Y dice, ¿y cuánto tiene que cumplir acá? Y ya con esto, ya creo que ya cumplí, dice. Dice, bueno, después yo voy a ver eso. Empezó a saludar a uno por uno, pero le estrechaba la mano. Le estrechaba la mano. Le estrechaba la mano porque él sabía que por más que tenga calón de capitán y que todos debían estar subordinados a él, él ya había visto lo que había pasado la última vez, que algunos milicos no estaban conformes, cómo se los trataba y todo eso. Entonces él fue y le estrechó la mano a los 30. Y los milicos se sintieron a gusto. Y le dijeron que algunas cosas quizás se iban a cambiar para bien o para mal, pero iban a ver. Entonces el capitán Antonio Mendoza lo recibió un teniente. Y el teniente le fue y presentó al resto de los oficiales. Nada más que había el teniente, 2 sargentos y 2 cabos, nada más. Eso es todo lo que había. Aunque llegó Casado, dijo que iba a mirar cómo estaba la tropilla. Y vio que no había muchos caballos. Y casi todos eran flacos, mal alimentados. Tenía que decir de ganado que tenían para poder alimentar a la tropa. Era muy flaco. Le preguntó, quería que le lleven al galpón del almacenamiento para ver cómo estaba todo. Le dijo que estaba prácticamente casi vacío. No había ni yerba, ni tabaco, ni papel, ni nada. ¿Qué pasó entonces? Se empezó a preocupar. Porque ya sabe las penurias que tuvieron que pasar ese gato. Michi, vete papito. Bueno, resulta que entonces, como le iba diciendo, empezó a comprender lo que pasaba a esa gente. Y entonces dijo, ¿cómo andan las raciones de comida acá? Y dijeron, más o menos, nos queda un par de vacas para un mes nada más, y después vamos a tener que ir a buscar las vacas cimarrones, que son las mejores alimentadas, dice la salvaje. Bueno, está bien, dice. Dice, vaya organizando una partida, dice, para que vayan a buscar ahora, y esta, bueno, hay que buscar un poco de algo, dice, para que coman estos bichos, dice, porque están flacos, dice. Entonces el teniente hizo organizar una partida donde fueron 10 milicos. Pero le dijo, sí, eso sí, que no se internen muy. Si ven que la cosa está jodida, no se internen mucho y que no presenten combate, que se vengan para acá. Bueno, los caballos que tenían más o menos, no estaban en buenas condiciones, pero podían caminar bien. Tuvieron la suerte de que eso de la tarde, 7 de la tarde, trajeron 4 vacas bien gordas, esas salvajes, que era difícil de agarrar también. Las trajeron a duras penas. Y uno de los caballos había resaltado, lastimado. Entonces ordenó que carneen 2 para toda la tropa y que coman bien hasta el otro día. Entonces se hizo un buen fogón y empezaron a contar anécdotas. El capitán se fue con ellos a tomar un par de cimarrones. Y dice, cuando vinieron, le dice, ¡atención!, dijo el teniente. Todo el mundo se paró, se puso firme, y él dijo, no, está bien, dice, sigan con lo suyo. Dice, no quiero, dice, no me gusta estar solo, dice que viene a ver cómo está la tropa, nada más. Bien, señor, dice. Entonces, dice, disculpe, dice, mientras comemos, dice, vamos a contar nuestras cosas, dice. Todo como no, dice el capitán Antonio Mendoza. Entonces uno de los más veteranos empezó a contar sus experiencias, dice. Tenía 12 años ya en el ejército. No se quería ir porque ya no tenía familia, no tenía hijos. Y si lo tuvo, no sabe dónde estará, no sabe si murieron. Porque el pueblo de él fue arrasado por la indiada. Él había contado que él despertó en el corral, en su casa, con la cabeza rota, y que lo pudieron curar ahí en el ejército. Y cuando preguntó por su familia, dijo que
estaba vacío, el rancho estaba quemado, que le habían llevado todo. Dijo que fue muy triste porque tenía 2 hijas. Y del hijo tampoco se sabe nada. No se sabe si está cautivo o qué. Pero siempre le pidió, dice, hasta Dios de que lo tenga en cuenta. Que si alguna vez el ejército anda por ahí se los puede rescatar. Y esto comentó cuando dice que una vez el teniente Sanabria había salido con una partida de 35 soldados porque habían robado toda una hacienda. Veían cómo los indios en los kilómetros hacían polvadera. El gato, no sé qué le pasa. Habían hecho polvadera, dice, se veía a las leguas, dice. Entonces salieron, dice, para cortarle la retirada. Y cuando estaban llegando, vieron que era un montón de cantidad de vacas. Y había yeguarizos también. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Cuando lo alcanzaron más o menos eso de las 7 de la tarde, un grupo de indios se desprendió de los demás. Era más o menos unos 50 guerreros, se separaron y vinieron a todo galope con el grito estruendoso ese del cha 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 cha, que aturdía y quedaba julepe. Y cuando más o menos estaban a distancia, el teniente Sanabria ordenó a toda la tropa que forme cuadro. Cuando formaron cuadro, dijo, pie a tierra. Y cuando los de arriba apuntaban, los de abajo estaban de rodillas apuntando con el arma, ahí llegaban, dice... Cuando estaban apuntando, cuando llegaban, dice, la indiada, estaban por disparar. Dice que la indiada era viva. Dice que ya había conocido, sabía lo que eran las armas de fuego. Y se ponían a distancia nada más, para que no los maten a los indios. Entonces dice, cuando estaban llegando, dice que pararon, empezaban a hacer el desafío. Y todo el mundo estaba atento. Dice que así más o menos lo tenían 20 minutos, 30 minutos con amague, que iban ahí a atacarlo. Y entonces digan, no romper el cuadro. Y cuando entonces vieron que más o menos la rastrillada que habían dejado los demás indios con el ganado se estaban alejando bastante, los indios se fueron a ir corriendo. Entonces el teniente Sanabria ordenó otra vez a montar a todo el mundo y a seguirlo. Cuando siguieron rumbo con la rastrillada, aparecieron otra vez los indios. Y esta vez sí que eran más. Más o menos esta vez eran 100, se habían desprendido de toda la columna. Pero ¿qué pasó? Otra vez el teniente Sanabria dijo, formar cuadro, y a tierra. Y cuando todo el mundo empezó a apuntar con el arma, hicieron los indios un círculo y empezaron a correr alrededor de ellos. Y estaban todo el mundo atento y tenso para que, si había un ataque, hacer la primera descarga. Pero era lo mismo, los indios se iban en amague. Y los tenían así. Hasta que después, bueno, se iban. Entonces, el teniente Sanabria otra vez ordenaba montar y seguirlos. Y cuando más o menos seguían, que ya se estaba haciendo bastante de noche, otra vez lo mismo. Llegaron hasta más o menos cerca de la distancia de ellos. Y otra vez los indios hicieron lo mismo, hicieron la misma astucia. Pero se tuvieron que poner lo mismo, ponerse a cuadro y estar atentos si atacaban para repeler el ataque. Pero ¿qué pasó? Ya la caballada no daba más, eran todos caballos patrios, estaban todos reventados, cansados. Eran como los de los indios que estaban acostumbrados. Porque los indios a los caballos le daban más importancia que a las chinas. Los cuidaban y les enseñaban bien. Eran caballos fuertes y veloces, muy astutos, listos para la pelea. Buen pechador el caballo, fuerte. Entonces vieron que las cosas no iban para más. Y entonces decidieron no, cuando llegaron a una aguada, hicieron un alto y vieron que había un par de vacas muertas y un par de vacas rezagadas y algunas estaban lastimadas porque las vacas buscan la querencia en el lugar original. Entonces, ¿qué pasó? Veían que muchas de las vacas tenían el lomo lastimado por los chozazos que les pegaban los indios para que
para que sigan adelante. Pero esta no, se volvían, estaban bastante lastimadas. Así que la tropa del teniente Sanabria pudo recuperar varias vacas. Y cuando llegaron a Fortín, para no quedar mal con la comandancia, le dijeron al comandante que tuvieron un enfrentamiento feroz con la indiada y que tuvieron suerte que no hubo baja. Y que tuvieron una victoria y que pudieron rescatar estas vacas. Habían recuperado más o menos unas 500 vacas. Era buena recompensa. Y bueno, eso es lo que había pasado, decían. Después, otro también comentó que habían asaltado un poblado ahí en San Miguel de Monte, donde también habían llevado un par de cautivos, pero llevaban bastante legua de ventaja, y los caballos patrios estaban mal, no estaban en condiciones para seguir kilómetros y kilómetros. Así que cuando los seguían, no encontraban el rastro. Más o menos hicieron unas 10 leguas, no los encontraban, hasta que vieron una pequeña rastrillada que ahí se dieron cuenta que por ahí habían pasado los indios. Y por lo visto iba bastante jinete y también había de la chusma, que iban caminando, quizás llevando algunas ovejas, porque ganado no había. Pero ¿qué pasó? Cuando oscureció hicieron un acampe. El sargento hizo una formación para que cuiden, haya una vigilancia, pero los caballos ya no daban más. Y cuando salieron el otro día a la mañana, encontraron una laguna donde había garzas y ¿cómo es que se llama esto? Bueno, garzas y... ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, disculpe la memoria, ya no me da más. Y notaron que solamente estaban ellos, pero el agua no estaba en condiciones de tomarse, porque imagínense tanto ácido que hacen con sus descargas estos bichos. El agua era salada, agria, ni los caballos patrios querían tomar esa agua. Entonces siguieron de seguir la marcha y notaron que en la otra laguna también pasaba las mismas condiciones, pero pudieron salvarse porque notaron de que los indios habían cavado para sacar agua fresca de la arena. Entonces hicieron eso y como eran bastante los indios, dejaron bien varios pozos con agua, que por suerte le vino bien a la caballada del ejército y también a los soldados, que pudieron tomar bastante. Pero no pudieron encontrar ni a los cautivos ni a nadie, porque los indios eran conocedores del desierto, sabían que era una zona inhóspita y que era difícil pasar por ahí. Y bueno, así fueron sucediendo los relatos. Entonces le preguntaron al capitán Mendoza, y usted dice, capitán, dice, por lo que vimos reñar, dice, ¿usted habrá estado en algún combate? Y sí, le comentó así que él en su fuerte fue destruido, ahí en Chascomún, y que a él le perdonaron la vida. Solamente por eso está ahí de regalo, porque Dios quiso, dice. Y dice, un paisano le dijo, disculpe, dice mi capitán, dice, pero ¿me puede decir por qué les perdonaron la vida? Entonces él había comentado de que él había defendido unos indios, un indio joven y un viejo, donde lo estaban castigando y unos soldados ya muy indisciplinados lo iban a ejecutar. Y dice que le dijo que por culpa de esos soldados justamente que desertaron y después murieron a manos de los indios, fue que destruyeron el fuerte también. Pero él entendió de que este joven y este indio viejo que venían, eran espías, venían a ver la fortificación del fuerte, cómo estaba preparado. Y dice que él confió, dice, porque como vio que los castigaban mal y quería defender a la china que habrá sido su madre y al viejo que habrá sido su abuelo, había sido que era uno de los hijos de Namuncurá. Y entonces se quedaron sorprendidos, porque dice que los guerreros de Namuncurá dicen, no son de tomar prisioneros con vida,
salvo que sean, dice, los civiles que se llevan cautivas, pero dicen los milicos, no les perdonan. Entonces dijo, ustedes tienen un Dios aparte que lo hayan perdonado. Y bueno, entonces así se fue presentando. Por eso, después vamos a seguir relatando cómo se sintió el capitán Mendoza en este fuerte. Nos vemos, hasta la próxima. Mamita, corre.